Y hemos invitado a Daniela Ibáñez de la Puente, quien ha estudiado en la Universidad de Leiden en Holanda, Ciencias en Gobierno, Economía y Desarrollo. Trabaja también para el Centro Wiñac como analista política. Tiene un canal en YouTube que se llama Política Contracorriente, presidente de la Asociación Somos Libres, colabora con RPP y también da entrevistas en programas televisivos de corte político y alta audiencia. Con ella, que además ha hecho su tesis sobre la reforma agraria, tenemos el honor de celebrar en este mes a los liberales del mes de octubre. Así que no quiero extenderme más en la presentación. El tema yo sé que es bastante importante, sobre todo porque marcó un antes y un después, no solamente en la economía, sino diríamos en la cultura y la sociedad peruana. Y bueno, como profesor de historia no soy pesimista, pero diría que todavía no nos hemos repuesto de la reforma agraria. Fue una situación bastante dramática que lamentablemente la prensa de la época, y creo que hasta el día de hoy no se ha corregido en los libros, se ha mostrado los claroscuros de ella. Solamente se habla de los aparentes beneficios. Es por eso que en esta ocasión lo que vamos a hacer es no solamente hablar de la reforma agraria, sino los resultados de ella, a dónde nos llevó, cómo ocurrió y qué es lo que probablemente se debería de haber hecho o se podría hacer para revertir el daño realizado. Bueno, pido un fuerte aplauso para Daniel entonces. Bueno, la reforma agraria, un tema que loco, en realidad la reforma agraria empezó en 1969, ¿no? Cuando Velasco surge en el poder y todavía estamos hablando de eso, porque creo que todavía se está discutiendo en la agenda pública si fue buena o si fue mala, ¿no? Todavía se financian películas, y muestra la siguiente diapositiva, todavía se financian películas que pintan la reforma agraria en una luz, digamos, más positiva que negativa, ¿no? Y de todas maneras fue un proceso que duró unos 10 años, poco menos de 10 años, pero sí fue bastante importante. Creo que antes de empezar a hablar de los resultados y también un poco de la descripción de lo que fue la reforma agraria, que fue un proceso bastante complejo, creo que es importante resaltar que la memoria histórica de la reforma agraria es precaria, ¿no? Entonces, si vemos acá una encuesta que salió en el IEP en 2019, y acá nadie puede acusar al IEP de ser particularmente derechista, el IEP dice que la mayoría de la población no se acuerda de la reforma agraria, y especialmente los jóvenes no nos acordamos de la reforma agraria. Miren, en el segmento 18 a 24 años, 70% dicen que no saben nada de la reforma agraria a comparación de los otros grupos etarios, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelos recordarán más de lo que fue la reforma agraria, y hay un 40% que te dice que sí se acuerda, pero en nuestra generación muy poco, ¿no? El 30% dice conocer algo o poco, ¿no? Acerca de la reforma agraria. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, antes de explicar qué fue la reforma agraria, porque esta sí fue una discusión que tuve en redes sociales a partir de un comentario que hice en San Marcos respecto a Velasco, que es que por más que Velasco no era socialista, y esto es verdad, Velasco no se identificaba como socialista, la reforma agraria sí tuvo tintes socialistas y colectivistas, ¿no? Porque han existido diferentes formas de reformas agrarias. En el siglo pasado hubo procesos de reforma agraria en varios países del mundo, pero en el Perú vivimos una reforma agraria de tinte colectivista, ¿no? Entonces, aquí he querido resumir, digamos, la cantidad de subcategorías que se le pueden asignar a las reformas agrarias. Esto en base a un artículo académico que leí en mi época universitaria. Entonces, los motivos citados hacia las promulgaciones de las reformas agrarias, en más de 300 reformas agrarias del mundo, son bastante distintas, ¿no? Generalmente las reformas agrarias son reglamentadas a través de la ley y luego son implementadas, ¿no? Y algunas
digamos, algunos proyectos de ley citan algunas motivaciones y no otros, ¿no? Y en el caso de Perú, lo que podemos ver en la flecha son aquellos motivos citados en lo que fue el decreto ley 1776, si no me equivoco, que fue la que empezó el proceso de reforma agraria, ¿no? ¿Qué incluyó la reforma agraria de Velasco? Incluyó una imposición a un límite máximo de tenencia de la tierra, ¿no? En el caso, y esto determinó qué fundos se expropiaban, no sé qué tantas hectáreas se expropiaban, no se podía tener más de 150 a 200 hectáreas en propiedades privadas de tierras altas, que debería ser la sierra, y de 15 a 55 hectáreas, dependiendo de la región, ¿no? Entonces se impuso un máximo en la tenencia de la tierra, o sea, un máximo de hectáreas que uno podía poseer como propietario, ¿no? Luego se dio un caso de expropiación, ¿no? ¿Y qué quiere decir la expropiación? La expropiación quiere decir que en la ley el gobierno te quitaba la tierra y no te daba un justiprecio para esa tierra, ¿no? En el caso de la reforma agraria se prometió, por ejemplo, a aquellas personas que se les expropiaron, que se les iba a devolver el valor de la tierra a través de bonos, pero esto no terminó sucediendo en la práctica, así que uno consulta, digamos, a las personas que fueron expropiadas en la época, muchos les pueden decir que nunca recibieron el valor por el cual se les expropió la tierra, ¿no? Entonces hubo un proceso de expropiación. Luego, en conjunto de eso, hubo, ¿qué se quería hacer a partir de la expropiación? Se quería redistribuir la tierra. Y acá hay un detalle importante, a diferencia de otras reformas agrarias que ocurrieron en otros países. A diferencia de otros países, nosotros no es que, o sea, el gobierno de Velasco no es que expropió y después redistribuyó, digamos, aleatoriamente a las personas, ¿no? Digamos, tú tienes una hectárea, tú tienes otra hectárea y así. Entonces, eso se le llama más una reforma agraria liberalizadora. En el Perú no fue así. En el Perú hubo un proceso de colectivización. ¿Qué es lo que hacía el gobierno de Velasco? La mayoría de las hectáreas que fueron expropiadas y luego fueron adscritas, se fueron adscritas a empresas cooperativas, ¿no? Empresas cooperativas que el gobierno, digamos, diseñó el modelo de estas empresas cooperativas y como condición a recibir estas hectáreas, entonces uno tenía que pertenecer a estas cooperativas, ¿no? En el caso de la costa, esas fueron las CAPs, o las cooperativas agrarias de producción. En el caso de la sierra fueron las SAIs, que fueron las sociedades agrícolas de interés social, y también las EPS, que también estaban en tanto en costa como en la sierra, de empresas de propiedad colectiva social, y algunas comunidades campesinas también recibieron fondos, pero no en la mayoría de hectáreas. Acá la segunda columna es la más importante de la tabla, ¿no? ¿Cuál fue la cantidad de hectáreas recibidas, ¿no? Y acá uno puede ver que en el caso de la costa, la mayoría de hectáreas recibidas fueron por empresas cooperativas, ¿no? Las CAPs. Y también se citaron, por ejemplo, algunos derechos, ¿no? Como reivindicación a las comunidades indígenas para recibir estos fondos. Siguiente, por favor. Ya, ya está bien. Bueno, no importa, sino creo que sí, la anterior. Ahí está. Sí, de manera muy breve, el gobierno de Velasco no fue el primer gobierno que intentó hacer una reforma agraria, creo que eso es importante anotarlo. Por lo menos el gobierno de Leguía se quiso hacer una reforma agraria y tuvo, digamos, mediano a poco éxito, ¿no? Definitivamente Velasco fue el que logró ejecutar la reforma agraria, pero hubieron intentos anteriores, ¿no? A hacerlo. Inclusive el propio gobierno de Belaúnde, que fue que Velasco le hizo un golpe de estado a Belaúnde, recordemos su primer gobierno, inclusive el gobierno de Belaúnde intentó hacer una reforma agraria sin éxito. Siguiente, por favor. Luego, mirando más a fondo el decreto ley que promulga la reforma agraria, hay tres cosas, bueno, el decreto ley y también las intenciones del gobierno militar. Podemos citar tres motivos principales o tres razones principales que el gobierno militar da para hacer la reforma agraria, ¿no? Uno es que se pretendía incrementar los estándares de vida del campesinado, porque se argumentaba de que
la tierra y efectivamente estaba concentrada en una élite y que los campesinos no recibían los beneficios que sí recibían los dueños de la tierra. Entonces la idea era realizar una especie de justicia social para que los campesinos puedan tener mejores estándares de vida, teniendo como posesión del factor de producción que era la tierra. Luego también se pretendía incrementar la producción agrícola, y por eso es que el gobierno militar va a diseñar estas cooperativas con el motivo de incrementar la producción, y también eso está relacionado con incrementar el estándar de vida, ¿no?, del campesinado. Y el tercero, y esta es una razón un poquito más oculta que nunca se confirma 100%, pero digamos varios libros hablan de esto, que era una intención de reducir el conflicto, ¿no? Porque, bueno, sabemos de que tras Velasco y surge de manera muy grave, ¿no?, el terrorismo en nuestro país. O sea, Sendero Luminoso surge en los 80, y lo que se dice es que Velasco y el gobierno militar ya sabía de ese tipo de grupos que se estaban formando, y la reforma agraria iba a ser un intento de querer disipar estos elementos como de insurrección, ¿no? Y podemos argumentar, digamos, el nivel de efectividad que tuvo eso, pero eso lo vamos a hacer a continuación. Y acá les muestro algunos pósters de propaganda que diseñó el gobierno militar, ¿no?, para promocionar su reforma agraria, ¿no? Uno de ellos, el primero de ellos es una arenga, digamos, que dice que la reforma agraria va a incrementar la agroexportación, ¿no? Y el segundo habla acerca de la revolución, ¿no?, una revolución canalizada a través del poder del Estado, ¿no? Esto habla un poco acerca también del intento de disipar el conflicto, tratando de canalizarlo a través de instituciones que al final, bueno, no fue efectivo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las diferentes aristas de una reforma agraria colectivista? Es un poco, ya lo adelanté, ¿no? Otra vez vamos a pasar brevemente esta diapositiva. La intención detrás de esta reforma agraria no era liberalizar, no era, digamos, reivindicar la propiedad privada, por lo contrario, ¿no? La idea era que se confiaba mucho en el poder del Estado para redistribuir, a través del Estado, digamos, mejorar lo que era la agricultura, ¿no? Y además, detrás de la reforma agraria, como ya habrán podido notar, había una motivación bastante política, ¿no? No solamente una motivación económica de parte del gobierno militar, sino una motivación política, ¿no? Y la motivación política principalmente, y esto se puede ver en un libro muy interesante de Flores Galindo, que era derrotar, digamos, el sistema actual, o sea, el sistema que predominaba en político, ¿no? El sistema político en lo que era la esfera de la agricultura, ¿no? Se le llamaba esto la oligarquía y el camponelismo, ¿no? La oligarquía habla de una élite, no necesariamente tiene que ver con la agricultura, pero de todas maneras sí se podía visualizar, ¿no?, en este espacio, pero un grupo de élite que tenía mucho poder político, económico, social, ¿no? Y el camponelismo tiene que ver también con, digamos, más centrado a lo que era el sistema en las zonas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, Flores Galindo define el camponelismo como un sistema en el que los terratenientes feudales, específicamente, dominaban la tierra y ejercían el poder político local, controlando transacciones comerciales, monetarias, teniendo acceso a mayor parte de información, ¿no? Era un poder político y económico de los terratenientes feudales. A eso se refería el sistema gamonal, y el sistema oligárquico se refería más bien a una élite específica en el país, ¿no? Y en este caso, en el caso de la reforma agraria, por la motivación del gobierno, confluían estas dos, digamos, categorizaciones, ¿no? Tanto así que si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, ahí mismo está en el decreto ley 17.716, se cita, ¿no?, la intención de querer derrotar este sistema. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, analizando las consecuencias.
cuando analicemos las consecuencias voy a centrarme en 3 puntos principales que fueron una de las diapositivas que di anteriormente. Uno era si es que la reforma agraria logró incrementar el estándar de vida del campesinado. Segundo, que la reforma agraria logró incrementar la producción. Y tercero, si la reforma agraria logró reducir el conflicto. Así que vamos a analizar esas 3 cosas en las siguientes diapositivas. Bueno, en primer lugar, para entender la parte de producción, tal vez esta diapositiva es un poquito cargada, pero vamos a analizarla poco a poco. Este es un gráfico que hice justamente para mi tesis, una fórmula, ¿no?, de productividad per cápita, que se refiere a productividad por personas que trabajan en el campo, ¿no? Lo que podemos ver es que la productividad inicialmente tras la reforma agraria surgió, ¿no? Uno ve que entre 1960, entre 1969 y 1975 se había disparado, ¿no?, la producción por persona, pero después hubo un declive bastante importante, ¿no? ¿Y por qué sucedió esto? Y para eso es importante conocer lo que sucedió tras la reforma agraria, que fueron que estas cooperativas, especialmente las CAPs, las AIS, las CPS, se desintegraron por completo ya cuando Velasco estaba por salir. Porque recordemos que Velasco dura hasta 1975 y de 1975 a 1980 gobierna Morales Bermúdez, que le dio un golpe de Estado. Pero el sistema que el gobierno militar diseñó inicialmente para controlar la producción se desintegró por completo, ¿no? Las cooperativas se desintegraron porque tenían un sistema que fue diseñado en parte del Estado. Bueno, nosotros los liberales nos puede parecer bastante obvio, pero esto se dio en la práctica, ¿no?, en la reforma agraria. Un ejemplo de ello es que los incentivos eran tan perversos que decía así que una persona salía de trabajar en la cooperativa, entraba a trabajar su hijo, por ejemplo, ¿no? Los puestos eran hereditarios, un poco como el sindicato de Sedapal, ¿no? Ya sabemos a dónde nos lleva eso. Y así sucedió, ¿no?, con las cooperativas. Entonces, eventualmente, por ejemplo, se dio una disminución en las horas de trabajo de a 3 a 4 horas al día, ¿no?, por el abrupto cambio que hubo en la gestión, porque algo que hay que comprender es que al pasar al sistema cooperativo de manera tan abrupta, digamos, no se da, digamos, a un campesinado tal vez que no estaba acostumbrado a autogestionar este tipo de empresas tan grandes, se dio de manera tan abrupta que sucedieron problemas de poder coordinar, de poder como gestionar una empresa, y además el Estado le impuso un sistema al campesinado que no necesariamente surgía de cómo el campesinado lo hubiera hecho naturalmente, ¿no? El Estado vino a decir, tú debes de manejar esta cooperativa de esta manera y no, digamos, consultar con el campesinado cómo es que ellos hubieran querido gestionarlo, ¿no? Hubiera sido un punto medio, digamos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó? También, ¿cuál era la intención del gobierno militar? Era poder democratizar la tenencia de la tierra, ¿no?, como les mencioné. Entonces, si es que vemos este gráfico de 1961, ¿no?, más del 80% de aquellos que tenían una tierra, ¿no?, era una gran, mediana o pequeña propiedad, ¿no? Las comunidades y los minifundios eran muy pequeños, ¿no? Entonces, la distribución de la tierra era bastante concentrada en 1961, previo a la reforma agraria. Esto es algo que no se puede negar, ¿no? Pero, ¿qué sucedió tras la reforma agraria? Esto es el gráfico del costado, muestra la titulación de las tierras ya en el 2004, ¿no?, unos 20 años después de la reforma agraria. ¿Cuál fue el resultado? Que la mayoría de las parcelas estaban no tituladas, ¿no? Entonces no se resolvió el problema de fondo, no se resolvió el problema de, digamos, de que más personas tengan más títulos de propiedad, sino por el contrario, nos quedamos estancados. O sea, de un sistema muy concentrado, estamos en un sistema que es tierra de nadie, ¿no? Esto fue ya en el 2004. Siguiente, por favor. Luego, hablamos un poquito más acerca de producción y cuál es el problema porque no hay en estas titulaciones, que no se incentivó la titulación tras la reforma agraria, fue que nos quedamos con unidades agropecuarias bien chicas, ¿no? La mayoría de unidades agropecuarias tienen unidades menores a 10 hectáreas, ¿no?, en años recientes. Entonces, ¿qué pasa con las unidades agropecuarias pequeñas? No son tan productivas como unidades agropecuarias más grandes. Y eso lo muestra el gráfico
acá a la izquierda, ¿no? O sea, hay una clara evidencia de ganancias de eficiencia con mayor escala hasta las 10 hectáreas. ¿No? O sea, la ganancia de eficiencia son muy grandes, digamos, conforme las hectáreas son más grandes. O sea, los minifundios o las hectáreas más pequeñas no rinden tan bien como las más pequeñas. Y lamentablemente ese fue el resultado, ¿no? De la reforma agraria. Siguiente, por favor. Luego, hablando de producción agrícola, ¿no? Nos estancamos muchísimo tras la reforma agraria. Pasamos de ser de un país que exportaba alimentos a ser un país que importaba alimentos, ¿no? Pasamos a un régimen deficitario de producción, ¿no? Acá pueden ver que la diferencia ha sido exactamente después de terminada la reforma agraria, ¿no? En 1980, porque a veces uno también me puede decir, ¿no? Pero en los 70 esto no fue así, pero generalmente las políticas públicas tienen un rezago, ¿no? Un rezago de 5 a 10 años, entonces uno puede decir que no sé, pues las reformas liberalizadoras no se sienten hasta 5 o 10 años después, ¿no? Ese es el eterno problema de los gobiernos, ¿no? Que a veces no pueden capitalizar por lo que están haciendo ahora, ¿no? Como que a Margaret Thatcher se le criticaba mucho ir en contra de los sindicatos, pero el efecto positivo se vio después, ¿no? de su gobierno. Y nos estancamos muchísimo respecto a América Latina, ¿no? Acá podrán ver la productividad de los otros países de América Latina versus el Perú, ¿no? En el Perú, siendo la línea base 100, ¿no? La América Latina creció 17%, nosotros reducimos en 18%, ¿no? Entonces fue bastante perjudicial. Siguiente, por favor. Bueno, algunos gráficos más específicos acerca de la producción agrícola. Acá muestro la productividad de la caña de azúcar, y la caña de azúcar era uno de nuestros productos principales, ¿no? Y acá pueden ver que la producción y el rendimiento bajó bastante, y solamente se recuperó tras el cambio del modelo económico, ¿no? En 1993. Siguiente, por favor. Y también, para hablar de otros productos agrícolas, ¿no? Que mostramos el trigo, la yuca, la cebada, el algodón, azúcar, carne de vacuna, ¿no? Si pueden ver el crecimiento que hubo, ¿no? Respecto a los 60s, ¿no? Se supone que después de 10 años tendríamos que aprender a producir más, ¿no? Tal vez que la reforma agraria hubiera permitido que se produzca más, ¿no? Que al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Importa de que podamos producir más alimentos para que la gente se alimente más y más personas ganen del parte de la agricultura. Acá sucedió todo lo contrario, ¿no? Se redujo la producción agrícola en varios de nuestros principales productos agrícolas, lo cual fue terrible, ciertamente, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, también les había contado que el segundo punto era si se mejoró el estándar de vida del campesinado. Y esto se puede ver en diferentes aristas, pero una arista que me gusta ver es que no es que todos los campesinos hayan sido beneficiados por la reforma agraria. Es más, 1 millón de campesinos fueron excluidos de la reforma agraria. Aquellos que, digamos, aquellos los campesinos independientes, ¿no? Como podrán ver en esta tabla. Muchos de ellos fueron excluidos de la reforma agraria, no fueron incluidos dentro del sistema que diseñó el gobierno, por lo tanto, no se vieron beneficiados. Siguiente, por favor. Acá uno también uno no solamente se le puede ver de la perspectiva de quién fue incluido o no en el proceso de reforma agraria, sino también cuáles fueron las consecuencias en lo que podría ser los factores más importantes, ¿no? Los factores que contribuyen al desarrollo humano, como son educación, salud, entre otros. Pero acá sí nos centramos en el factor educación, ¿no? Que es la educación también es muy importante porque arma el capital humano entendido como las mayores destrezas para ingresar al mercado laboral. Lo que muestra un artículo académico es que tras la reforma agraria, ¿no? Especialmente en distritos en los que la reforma agraria sucedió de manera más intensa, la educación fue golpeada duramente, ¿no? Porque, y los autores teorizan que como se generó el incentivo para quedarse en las zonas agrícolas, hubo poca migración hacia las zonas urbanas y por lo tanto, si no había esa movilidad social en esa época,
entonces se perjudicó muchísimo la educación. Uno de los factores también es que como de pronto, digamos, los campesinos tenían mucho más responsabilidad de lo que tenían antes en un régimen concentrado de la tierra, entonces tuvieron que emplear a sus hijos o a sus familias para que se queden en el agro y no migrar hacia las zonas urbanas que a lo mejor estarían más desarrolladas en toda la educación. Entonces, estos académicos, uno de ellos que es de Grade, que se especializa bastante en temas agrícolas, ¿no? Muestra que se redujo la probabilidad de completar al menos la educación primaria en 5.2 puntos porcentuales en las personas expuestas a una reforma agraria completa en su distrito de nacimiento, ¿no? Lo cual es bastante chocante, ¿no? El siguiente, por favor. Luego también, en términos macro, ¿no? El Producto Bruto Interno del sector agrícola per cápita, o sea, por persona, también se redujo, o sea, se estancó muchísimo respecto al Producto Bruto Interno del resto del país, ¿no? Lo cual nos dice que aquellos que contribuyen al Producto Bruto Interno de la agricultura se habrían visto perjudicados, ¿no? Tras este tiempo. Siguiente, por favor. Luego también, ya acá me parece que terminamos con lo que es, si se mejoró el estándar de vida de la población. En general, ¿no? Se ha mostrado que la pobreza y la pobreza extrema se incrementó muchísimo, ¿no? Tras los años de la reforma agraria. Acá podemos ver la diferencia entre 1970 y 1985, ¿no? O inclusive en 1990, ¿no? Pero eso también comprende claramente los gobiernos de Belaúnde y García que contribuyeron a esto, ¿no? Pero específicamente el cambio del 70 al 85 en 10 puntos incrementó la pobreza, 3 puntos la pobreza extrema, y estos no son puntos porcentuales menores, porque hay un montón de personas que viven pobreza y pobreza extrema en esta época. Y luego acá vemos, por ejemplo, que el crecimiento promedio por década del PIB per cápita de productividad descendió muchísimo en la época. El PIB per cápita creció en niveles mínimos y la productividad descendió, ¿no? en esta época, lo cual nos muestra, ¿no? las graves consecuencias. Siguiente. Luego acá también uno puede ver términos laborales, ¿no? cómo se afectó el salario mínimo, ¿no? Los salarios reales, ¿no? que son los salarios que cuentan la inflación en el sector privado, y también el salario mínimo descendieron, ¿no? a partir de 1973, 1974, y además la tasa de desempleo subió, ¿no? Estos son datos del INPE. Siguiente, por favor. Y ya para ir terminando, y acá los resultados son mixtos. Yo les había contado que parte de la motivación del gobierno militar había sido reducir el conflicto. Y acá los resultados son mixtos porque acá tendríamos que establecer causalidad, ¿no? Si es que realmente la reforma agraria habría afectado directamente a los conflictos, ¿no? Acá les muestro tan solo un mapa, ¿no? del número de víctimas fatales estimadas según la CBR, y acá vemos que en Cusco y en Ayacucho, que fueron zonas que tuvieron muchas adjudicaciones de fondos, ¿no? Inclusive ahí, digamos, se sintió muchísimo el terrorismo, ¿no? Eso no es necesariamente una relación causal, pero sí algo a tomar en cuenta, ¿no? Y también considerando que el conflicto se recrudeció muchísimo, ¿no? tras los 80s. Siguiente, por favor. ¿Por qué digo que los resultados son mixtos? Es porque en términos de causalidad no se ha logrado establecer una relación directa. Esto según un académico que estudia bastante la reforma agraria peruana, que se llama Michael Albertus, y él encuentra que los distritos en las áreas que experimentaron la reforma agraria de manera más intensa se experimentaron menos conflictos, sin embargo no puede encontrar causalidad, ¿no? Acá dice que la reforma agraria podría haber ignorado el conflicto de manera ligera, pero digamos que el factor significativo es bajo. Siguiente, por favor. Así que, para terminar,
Bueno, tenemos que decir que la reforma agraria definitivamente tuvo graves consecuencias, especialmente en lo que fue el factor económico. Y el factor económico no hay que menospreciarlo, ¿no? Generalmente a veces el discurso de parte de un espectro político que el factor económico es superficial, porque hablamos de PBI, porque hablamos de producción, pero al final, cuando hablamos de PBI y de producción, hablamos de cómo es que las personas pueden realizar sus vidas, ¿no? Cómo es que el poder adquisitivo de las personas. También les mostré, por ejemplo, las cifras de los alimentos y la baja de producción. Eso tiene un efecto, primero afecta, digamos, a los peruanos, especialmente aquellos que viven en zonas que dependen, ¿no?, de ese tipo de productos agrícolas, ¿no? Definitivamente se apostó por un sistema colectivista que no funcionó, que se desintegró muy rápidamente, bueno, a diferencia de lo que diría, ¿no?, Hayek, no era un orden espontáneo, no era un orden absolutamente dirigido, y un orden dirigido que al final se terminó siendo un desorden absoluto, ¿no?, porque se desintegró totalmente el sistema. Entonces, creo que es importante que informar a la ciudadanía, ¿no?, acerca de las consecuencias que tuvo la reforma agraria, porque generalmente se le pinta en una luz bastante romántica, no romantizada, especialmente en estas películas que están saliendo del Ministerio de Cultura. Y habrá tenido aspectos buenos, pero también tuvo aspectos bastante negativos. Creo que definitivamente era importante que suceda una reforma agraria. Creo que muchos pueden decir que sí, pero no de la manera en la que sucedió, ¿no? Porque definitivamente eso tuvo consecuencias bastante negativas, ¿no? O sea, las reformas agrarias que fueron digamos, más liberales, digamos que sí pagaban justiprecio por las tierras, o que había, digamos, un consenso entre las personas que fueron dueñas de la tierra como para poder obtener justiprecio para sus tierras. Sucedieron, digamos, de manera más amena, a diferencia de Perú, ¿no?, que supuso cambios radicales que no necesariamente vinieron en consecuencias positivas. Y bueno, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una. No sé si conoces el caso de Taiwán. En los años 60, 50, 60, un trabajador agrícola de Taiwán ganaba mucho menos que un trabajador agrícola en Perú. Sin embargo, el régimen que impuso Chiang Kai-shek, que era un régimen de latifundios, con partido único, para prevenir la reaparición del comunismo en Taiwán. Pero a su muerte se inician reformas, primero de carácter político, luego económico, y una de esas es la reforma agraria. Taiwán hoy en día, su renta per cápita, si no me equivoco, es casi similar a los países occidentales de Europa. ¿Cómo es que allí una reforma agraria logra el éxito económico de Taiwán? Aquí, bueno, ya vimos qué cosa causó la reforma agraria. Entonces, más que la reforma en sí, sería cómo se realiza esta, Sí. para poder hacerla, digamos, exitosa. No conozco el caso de Taiwán específicamente, pero me ha despertado la curiosidad. De todas maneras voy a chequearla. Pero, bueno, tengo entendido que la reforma agraria de Mao fue una de las reformas agrarias. Bueno, hablando de China, que hay millones de personas viviendo en China, millones fueron afectados, millones de personas murieron tras la reforma agraria china. Y una de las cosas es que la reforma agraria china sucedió antes que la peruana. O sea, por ejemplo, si hubieran habido redes sociales en ese momento, bueno, no sé si el gobierno militar estaba al tanto, ¿no?, de lo fatal, ¿no?, que fue la reforma agraria china, que también tuvo ese carácter productivista, con diferentes detalles, ¿no?, porque seguramente se quedó de manera distinta. Lo estudié hace muchos años, tendría que volver a revisarlo. Pero sí, tendría que chequear el caso de Taiwán para conocerlo, porque como mencioné al principio, en esa época hubieron varios gobiernos de diferentes tintes políticos que querían hacer una reforma agraria, no necesariamente una reforma agraria como la que hizo Velasco. Definitivamente la tierra estaba muy concentrada, se hubiera podido manejar de diferente manera para mejorar la productividad, mejorar el estándar de vida del campesinado, y pues no se dio de esa manera. Bueno, me parece interesante la exposición.
Algo que yo resaltaría es que, bueno, tengo entendido que Velasco por sí solo no hizo la reforma, obviamente viene de Planeta, pero todo fue hecho en el CAE, el Centro de Estudios de Altos Nacionales, y tenía otro nombre, pero era el CAE. Pues, tomando en cuenta que realmente la reforma agraria era un fenómeno que se estaba dando a inicios del siglo XX, empezando irónicamente con la Rusia, que ya había tomado su revolución, pasando por los distintos países europeos, luego pasando por las repúblicas populares, entre ellos obviamente la China de Mao, y llegando a nosotros. Creo que una manera tal vez de cerrarles la boca a los que normalmente dicen que pues Velasco no es rojo, es una manera de comparar de todas las reformas agrarias cuántas tuvieron una inducción ideológica de izquierda y cuántas de derecha. Por ejemplo, yo basándome en este libro de César Guardia Mayorga, viendo algunos países como Bulgaria, Checoslovaquia, antes de que cayeran los estados, se había tenido una reforma agraria y que había que ver cuántos de los países antes de nosotros, incluso de Latinoamérica, tomaron hicieron su reforma agraria basada en una visión socialista o corporativista, ya que esa visión era todavía aceptable, sobre todo porque más o menos algunos países de Europa estaban en ese desarrollo o cambio hacia una república democrática más liberal, o simplemente una manera de acabar con el ecosistema monárquico y eso. Sí, me parece muy importante lo que sugieres. Creo que justo estabas hablando y estaba pensando en algo para Somos Libres, para sacar. Creo que sí, sería muy bueno examinarlo. Hay libros enteros escritos acerca de la reforma agraria. En realidad también me gustaría adentrarme más en este tema. Y sí, es súper interesante, la verdad. Creo que sí, creo que algo algo se debe haber escrito al respecto, ¿no? De todas maneras, las cifras no me entiendo. Sí, por ejemplo, este libro es del 50 y bueno, es su edición, su segunda edición del 62, por ejemplo. Salió más o menos en la época de Manuel Prado Arteche, que me parece que esto fue un poco. Yo entendí que estudió lenguas indígenas, más o menos, porque su pensamiento debe estar un poco más a lo que Vallejo, o Arguedas, o Mariátegui decía. Porque él no toma en cuenta la motivación ideológica que dio las distintas reformas agrarias. Él solo dice, pues pasó acá, entonces aquí también debe pasar. Y ese es el problema, como hoy en día tenemos tecnología, tenemos smartphones y redes sociales, en esa época no había. Por eso el propio Mariátegui pues nunca se desilusionó de lo que realmente quería implantar en el Perú, como dice su nieto. Claro, sí. Hay un dato interesante, que en el segundo gobierno de Prado, que es ministro de Economía y canciller Pedro Beltrán. Y Pedro Beltrán presenta un proyecto de reforma agraria. Y él, claro, no lo hace en el sentido socialista, sino que él, basándose en el censo del año 40, él advierte de la crisis que se va a venir por el crecimiento demográfico, la falta de, mercado laboral para absorber a esta nueva población que va a surgir. En los años 40, él comienza a hacer este estudio y va comenzando a proyectar el crecimiento de la costa, justamente basándose en ese censo. Es que el Frente Democrático, o Frente que lleva Bustamante y Rivero a la presidencia, da una ley que es previa a esa ley, que es un antecedente, que es la eliminación del trabajo gratuito en las haciendas de la sierra. Es la ley de Llanaconá. Claro, de hecho, para la época de Velasco, uno de los gráficos que muestro es que la mayor parte de los trabajadores eran asalariados, ¿no? Eso es interesante, es algo que a veces no se discute lo suficiente, ¿no? Entonces, como que tal vez en parte de la concepción política de la izquierda es que había, no sé,
casi como esclavitud, ¿no? En esa época. Claro, hay un término feudal que todavía se usa, ¿no? Claro, y de todas maneras no era un régimen justo, ¿no? Pero no es que había una situación como la que había en años anteriores. O sea, de todas maneras tiene que haber una reforma no liberalizadora y por Sí, precio. eso es porque... Era solamente lo que había propuesto Beltrán. Sí, sí. Y hay un detalle también que yo creo que en los cursos, porque esto de la reforma agraria está fresquito, o sea, hace 3 años o 2 años, cuando el profesor que es candidato habla de la reforma agraria. Sí. Y en Cusco incluso había gente, eso lo tengo conocidos en Cusco, gente que se va a las chacras, de gente que no se ha sentado, simplemente tienen un lote ahí heredado de la abuelo, y fueron a medir de la primera a la segunda vuelta para saber cuánto les iba a tocar en cuanto Castillo asumiera la presidencia. Entonces estos comenzaron a asustarse, digo, va a repetirse lo que ya pasó en los 60, ¿no? Claro, no sucedió, pero... Claro, o sea, Castillo hablaba de la segunda reforma agraria. Es Sí. más, creo que en YouTube de Somos Libres tenemos una conferencia Y eso es colgada de eso. por intelectuales, o sea, profesores de universidad, economistas, politólogos, ¿no? Profesores de derecho, que señalan que esto sí es factible, es necesario inclusive, pero olvidan algo que tú les mostraste en uno de los cuadros, que eso es algo que se les pasa a todos ellos. ¿Por qué a partir de cierta cantidad de tierra deja de ser rentable o la utilidad es menor o la eficiencia es menor? Es por una cuestión económica, ¿no? En curso se llama el abaratamiento de los recursos cuando tú produces en gran cantidad o cuando eres un gran demandante en el mercado de las palabras se notan, pero es cuando Sí. tú compras un kilo de urea, pagas por un kilo de urea X soles, pero cuando tú compras una tonelada de urea, se te va a abaratar. Claro. El abaratamiento de los Ese es costos de el valor producción. marginal. O sea, Claro, entonces lo que la gente olvida es que un pequeño propietario siempre va a ser más costoso producir. Y es increíble que eso se le pase Claro, son las economías de escala. economía de escala, que eso es algo que se le pasa a los que ven el tema de la reforma agraria o comienzan a hacer una reevaluación de la reforma agraria y hacer una nueva propuesta, que es inviable desde ese análisis. Claro. Si uno se pone a ver economía de escala, lo que está haciendo es condenar a estas personas a vivir por debajo de lo que podrían vivir en un régimen distinto. Claro, y lo que sucedió acá es que hubo, digamos, como se fracasaron las cooperativas, entonces se parceló, digamos, en miles de hectáreas, con miles de propietarios, entonces, cuando no se, es muy difícil, o sea, que hayan economías de escala en ese sentido, porque cada uno tiene su pequeño fondo, entonces no se puede aprovechar más ese mercado de productividad, ¿no? Claro, y el problema social es posesión, porque la ley prohíbe que se establezca derecho de propiedad, porque la ley prohibía parcelar, Sí, claro. lotizar. Sí, había, como nos había puesto al principio, o sea, había un máximo en la tendencia de la tierra que se podía tener, ¿no? Sí. ¿Por qué, a pesar de las consecuencias económicas graves que tuvo la reforma agraria, por qué, a pesar de eso, la izquierda progresista sigue insistiendo o enalteciendo ese periodo, como tú dices, romantizándolo en películas inclusive? ¿Por qué no se da contar la historia real? ¿Por qué? Quisiera tu opinión. Gracias por tu pregunta, creo que es muy importante además. Creo que en general la izquierda rehuye los datos, ¿no? Acá no me voy a poner ni siquiera políticamente correcta. O sea, lo mismo dice, por ejemplo, de la Constitución de 1993, por ejemplo, de que la desigualdad se incrementó cuando sabemos que es al revés, o que la pobreza aumentó cuando sabemos que es al revés, ¿no? O sea, lo mismo con la reforma agraria, se niegan los datos, se niegan realmente las consecuencias mirando la economía, ¿no? Yo creo que la izquierda intenta romantizar la reforma agraria especialmente por lo que me mostré al principio, ¿no? Este ánimo del gobierno militar de querer destruir, o sea, de querer no solamente, porque la motivación no era solamente según ellos, incrementar la producción, incrementar el estándar de vida del campesinado, sino ir en contra de una élite, ¿no? Que ciertamente tenía concentración en la tenencia de la tierra. Entonces, la motivación era bien política, ¿no? La motivación era ir en contra de la oligarquía, en contra del aumonalismo,
populismo. Ahora ya no se habla en esos términos, pero la izquierda sí habla en otros términos, ¿no? Siempre hablamos visto de la élite, ¿no? De querer, ellos creen que la élite gobierna el Perú, habrán escuchado, por ejemplo, este término dictadura cívico-militar empresarial, ¿no? Tras el gobierno de Castillo. O sea, hay esta concepción de que, más o menos en su cosmovisión, de que la élite, digamos, tiene control sobre el país, y que entonces la élite tiene que ser destrozada, pues, a través de una revolución y para poder favorecer, digamos, a las personas de a pie. Entonces, yo creo que la reforma agraria para ellos, en el discurso, apela mucho, ¿no? a su modo de ver las cosas. Y sí, claro, siempre la realidad es un término medio, ¿no? Como nadie va a negar de que existe una élite tanto hoy como existió en el pasado y que a lo mejor las cosas tendrían que cambiar para que el Perú crezca más, ¿no? Y tal vez parte de la responsabilidad está en la élite, yo creo que sí, ¿no? Creo que eso no hay que negarlo, ¿no? Pero creo que una de las lecciones de la reforma agraria es cómo uno hace esas cosas, ¿no? O sea, si es que digamos, el poder pasa, generalmente ya se sucede, ¿no? Que pasa de una élite económica a una élite política, digamos, que se coloca en el poder, como fue en el caso de Velasco, digamos, el poder de una élite a otra, ¿no? No es como el poder ya más descentralizado. Así que sí, no sé si respondo tu pregunta, pero creo que podría ser parte de la respuesta. Sí. Hola, buenas noches, mi nombre es Roger Inga. Mencionaste que la reforma agraria nos dejó el tema de comunidades. En provincia, el que trabaja la tierra es dueño, ¿no? Porque yo soy de provincia y sé que se maneja por comunidades. Leía un poco a Hernando de Soto en el Ministerio Capital, que planteaba que se debería titular a esa gente, a los ciudadanos, a los comuneros, para que puedan acceder a crédito. Y de esta forma, a base de crédito, poder aumentar e incrementar su producción. Desde tu perspectiva, ¿consideras alguna otra medida liberal o estás de acuerdo con Hernando? Creo que, bueno, tendría que ver la gráfica más actualizada, la gráfica que mostré en 2004, ¿no? Creo que, de todas maneras, pasar a la propiedad privada, también si tienes un título, lo que puedes hacer también es vender ese título, digamos, no sé, pues, por ejemplo, a una empresa más grande, ¿no? Cosa que se van acumulando las tierras y se pueden aprovechar las economías de escala con las que hablaba Martín, ¿no? O sea, un título te da muchísimo poder, ¿no? También si es que tú quieres manejar la tierra o si también quieres que alguien más la maneje y venderla, ¿no? Creo que de todas maneras tener un título ayuda a eso, ¿no? La baja presencia del Estado en general en el Perú no ayuda a eso, ¿no? No ayuda a que haya esas limitaciones en tanto a la propiedad. En tanto a las comunidades, ahí, digamos, yo en el Ministerio de Capital o sea, respeto mucho esa obra, pero también me gusta mucho los estudios de, ¿cómo se llama? No sé si es Ostrom, ¿no? No es Manfred Rosas, sino es Ostrom, ¿no? Que hablaba del manejo de los, en inglés se llaman los recursos, es como un factor, un modo de propiedad intermedio entre la propiedad privada y la propiedad 100% colectiva, ¿no? Se le llama un common pool resource, ¿ya? Digamos, ¿y qué dice la teoría de Ostrom? Que a veces las comunidades saben cómo manejar más sus recursos que, por ejemplo, comunidades, digamos, medianas, que comunidades muy pequeñas o el Estado, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que comunidades saben, digamos, por conocimiento de muchísimos años, ¿no? que se logran organizar mejor para poder manejar ese tipo de recursos medianos. Y tendría que entrar un poquito más en economía, porque acá tenemos que hablar de exclusividad y de rivalidad en tanto a lo que son las diferentes características de propiedad. Pero claro, eso creo que es
más poderosos y que hay titulación, ¿no? Cosa que también dentro de la comunidad se puede concertar para realizar eso, ¿no? Y sí, creo que si es que se habla de agricultura, creo que una experiencia positiva que se ha vivido en Perú en los últimos años, que la verdad es lamentable de que se haya revertido, fue esta ley de agroexportación que hubo hacia el 2001, ¿no? que permitió una serie de beneficios tributarios al sector de la agroexportación, que devino, ¿no?, en mucha bonanza, y eso se revirtió en la época de Sagasti, por las protestas que hubieron, no sé si recuerdan, tras la época de Merino. Te comento que hay ciertas regiones donde la inversión privada es escasa. Hablas de agricultura menor, es decir, las personas trabajan para consumir, no hay exportación, no están Claro, cerca. agricultura de subsistencia. Claro. Sí. Es muy interesante Entonces, porque ¿cómo salir de eso a comparar, ¿no?, Tacna, donde existen, se llaman Sofratana, esta empresa, no me acuerdo ahorita el nombre, esos conglomerados estratégicos, ¿no?, para la exportación. Zona franca. ya. Entonces no hablamos de eso, sino para ser específicos de regiones como Amazonas, ¿no? Es una región donde no hay minería, no hay campo, entonces toda la gente se dedica a la ganadería, a la agricultura menor, Claro. ¿no? Sería bueno un estudio en este tipo de realidad. Sí. Yo siempre lo converso donde voy sobre esto, ¿no?, para implementar ciertas políticas por ahí. Hay estudios, me parece, este académico que mencionaba, me parece que su apellido es Font, del GRADE, ha examinado bastante el tema de la agricultura. Pero lo que mencionaba, quería hacer un comentario respecto a lo que mencionabas específicamente. Es interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Generalmente las economías desarrolladas, ¿no?, en el mundo, el peso de la agricultura no es tan grande, sino más bien el sector servicio, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con la tecnología se puede como que mecanizar muchas funciones que antes tenía que hacer una persona, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, países muy desarrollados como Estados Unidos, Holanda, que son los mayores productores agrícolas, que tienen, digamos, un nivel de tecnificación en la agricultura muy alto, pero que al mismo tiempo no es que la mayor parte de su población se dedica a eso, ¿no? Y en el caso de Holanda, por ejemplo, es bien interesante, porque yo he vivido en Holanda, es uno de los países más chiquitos en Europa, inclusive en el mundo, y son los segundos exportadores de tomates en el mundo. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Es un país súper pequeño, ¿no? Y tienen el sector agrícola súper tecnificado, ¿no? Acá, y eso creo que también es una cosa de cómo que las personas piensan acerca del rubro en general, ¿no? Hay una encuesta, me parece, de Datum del mes pasado, que muestra que creo que la pregunta era ¿cuál es el sector económico que nos va a sacar de la crisis económica? Y la mayoría responde la agricultura, ¿no? Y bueno, el sector agrícola creo que Perú tiene mucho potencial para eso, pero también mucha de la tierra en el Perú no es arable, ¿no? Eso también hay que considerarlo. O sea, solamente pocas partes en el Perú no se puede hacer realmente agricultura, y claro, a lo mejor nos beneficiaría también tal vez tener un sector más grande en servicios, ¿no? Ahora, por ejemplo, una parte del sector servicios está en el sector informal, ¿no? Porque ya sabemos, es otro tema, ¿no? Entonces, creo que tiene que también cambiar la conciencia de las personas, digamos, no dejar de lado el sector agrícola, sino tomar conciencia de que no es que el sector agrícola, digamos, que nos va a sacar, por ejemplo, de una crisis, o que podamos ser potencia mundial con un sector agrícola que tenga la mayor participación del PBI, ¿no? O sea, creo que la experiencia de los países desarrollados no es así, ¿no? O sea, por lo menos evolucionan hacia el sector servicios. Y sí, y también hay, por ejemplo, en zonas de alta conflictividad, como tú mencionabas el tema de la minería, ¿no? Hay este discurso de agro sí, mina no. Agro sí, mina no, habremos escuchado varias veces, ¿no? Con el conflicto de Congo y tales.
Y yo creo que Agrosimina sí, ¿no? Dependiendo, digamos, de cómo es que se maneja el sector minero, ¿no? Ahí es justamente esto lo que mencionaba respecto a la izquierda, ¿no? Que ellos son los principales propulsores de esta narrativa, ¿no? De Agrosimina, no. Buscando, digamos, idealizar este sector que tiene, digamos, o sea, el sector de agricultura de subsistencia siempre va a tener un beneficio limitado, ¿no? O sea, no puede crecer más allá de la subsistencia, ¿no? Es muy difícil. Porque si uno también se pone a pensar, ¿no? Digamos que una familia tiene una parcela, digamos, las familias se van multiplicando, ¿no? Van a tener los hijos, los nietos, entonces esas parcelas se van como que dividiendo, entonces como habíamos visto, no se aprovecha la productividad, ¿no? Porque si cada uno a veces tiene un mundo cada vez más chiquito, entonces no se puede aprovechar, ¿no? Entonces es muy complicado. En lo personal no me dediqué a la agricultura también. Pero el tema está cómo está el siguiente paso. No tenés ganadería, agroindustria, hay agroindustria, pero pequeña agroindustria. Claro, ahora la ley de promoción agraria era un paso en esa dirección, después se revirtió, ¿no? Por cuestiones políticas. En 5 segundos se revirtió esa ley por una protesta y el Congreso bajó la mano, ¿no? Entonces ese es un tipo de cosas que no puede suceder. Justamente algo que yo a veces debato con amigos de izquierda San Marcos, hay un libro, un estudio que le hace Flores Galindo a la sociedad oligárquica. Sí, justo lo que... Ahí Galindo dice que, bueno, basándose en documentos, de que ya lo que es el laboralismo ya viene de la agencia, sobre todo en la Sierra Sur, y que los gobiernos oligárquicos de Prado, por decirlo de la reformista desde la UNE, se acumulaban en las oficinas de aquí de Lima pedidos de los hacendados para que manden a la policía de Ejército para los indios que estaban a los izquierdos. Pero luego también observan que la policía limeña, los financieros, los industriales, los pesqueros, prefirieron dejar morir a los hacendados con tal de que no se volviera pues una segunda Cuba, ¿no? Que una sierra maestra de la ciudad. Entonces ellos me dicen, ¿para qué tú defiendes, o sea, qué te tendría de que tú defiendas a los terratenientes expropiados si ellos mismos fueron dejados morir por sus propiedades? ¿Qué les podría comentar? Me parece que hay una película, o que me has hecho acordar acerca de una película que hay que muestra ese caso. Un uruguayo, sí, pero creo que no va a tener por ahí. Sí, o sea, de todas maneras fue un proceso muy complejo. Ese dato de datos es interesante, tendría que revisarlo de nuevo. Pero claro, creo que la manera en la que se pintó tal vez el sistema, que también está como que en un proceso de tal vez ya de desintegración natural, solamente el gobierno de Velasco lo aceleró, ¿no? Y con mano dura. Por ahí es como difícil de abrir los ojos. Ellos agarran mucho de eso. Les pasa como si es un Quijote defendiendo algo que ya no es algo que por así decirlo, es como el mismo modelo que está certificado, ¿no? Pero lo más abundante. Así, más o menos. Sí. ¿Puedes pasarme la referencia para revisar? Bueno, la discusión es muy interesante, ¿eh? Me gusta mucho esto. El tema da para mucho más, además. Y también como de diferentes perspectivas, ¿no? Para tener una economista. El tema antropológico. Antropológico, sí, claro, soy historiador, también me puede ver esa perspectiva. Bien. Muchísimas gracias, Daniela. Quiero agradecer también a todos los que han venido a la sesión de hoy día. Y los invitamos a seguir en Somos Libres a Daniela, también tiene un Dani Politics, creo, Sí. y su página en YouTube, donde constantemente hace análisis sobre distintas problemáticas de actualidad nacional, ¿no? Lo interesante es que siendo joven, y no quiero pecar de políticamente correcto, pero voy a destacar, siendo mujer, ¿no? Se ha metido con las matemáticas y las estadísticas para mostrarnos una, digamos, evaluación o perspectiva de los hechos históricos
que creo yo, como profesor de historia, falta bastante en la comprensión de nuestra historia en los textos, tanto escolares como universitarios, ¿no? Muchas veces es un discurso, como tú decías, romantizado de nuestro pasado, pero faltan los datos, ¿no? Las gráficas, las cantidades, los porcentajes, y esto nos permite entender aquello que generalmente en los textos nos queda como un vacío. ¿Por qué pasó esto así? ¿No? ¿O por qué se dijo que iba a pasar pero no sucedió? ¿Qué cosa falló? Y nadie te responde qué cosa falló. Si uno ve la estadística, si uno ve los cuadros comparativos, las gráficas, entiende dónde está el problema, o por lo menos aclara bastante el panorama. Así que yo por eso quiero felicitar a Daniela, porque ha tomado sobre sí una labor que yo creo es bastante importante, muy necesaria, ¿no? Y que espero sea de provecho no solamente para ustedes, sino también para quienes de una u otra forma tienen que ver con el proceso educativo en el país. Así que nuevamente un fuerte aplauso para Daniela y a todos.